quede en la pizarra. Bien. En las permutaciones teníamos 3 parámetros, ¿no? En todos tenemos 3. En las permutaciones es cuando queremos ordenar datos, o sea, que importa su orden. Los datos se repiten, no se repiten porque estamos hablando de combinaciones sin repeticiones. Los datos ninguno se repite. Y en permutaciones ingresan todos los datos, ¿ok? Todos los datos ingresan, es decir, que no hay un pequeño subconjunto. Aquí entra todo n. Y la formulita que utilizábamos para permutaciones era P sub n es igual a n factorial, donde n factorial dependía de dos valores. Si es que n es mayor que igual que 1, su formulita era n factorial era igual a n por n menos 1 factorial. Y si n es igual a 0, 0 factorial es igual a 1, ¿sí? Por convención. ¿Ok? Entonces, esa era una permutación. Cuando los datos no se repiten, ingresan todos los datos e importa su orden. En las variaciones, mismo caso, ¿no? Importa el orden de los datos, ¿sí? Tiene orden. Los datos se repiten, ninguno, porque estamos hablando de teoría de combinaciones sin repetición. Y todos los datos ingresan, no ingresan todos, ¿ok? No ingresan todos. O podemos poner todos los datos, pues una X, ¿ya? No ingresan todos, es decir, que existe un R que es subconjunto de N del conjunto total, que a su vez esa R también tiene jerarquía. Es decir, que nos importa la posición en la que vaya a estar. Y la formulita que vamos a utilizar es B de N sub R, me parece que es así. Es N factorial sobre N menos R factorial. Vamos a ocupar esta porque hay la otra y no quiero que se confundan con la otra, porque a veces pues es fácil equivocarse. La otra formulita es N por N menos 1 por N menos 2 y así sucesivamente hasta N menos R más 1. ¿Ok? Es un proceso que se repite y siempre y cuando debe coincidir hasta que este numerito sea un valor fijo. Por ejemplo, N menos R más 1 puede dar un 7, por ejemplo. Es decir, que la serie factorial se repite hasta el 7. ¿Sí? Esa es una de las formulitas de las variaciones. Pero no se olviden, para identificar una variación es que importa su orden, los datos no se repiten, vamos a verificar eso, y que no ingresan todos, sino que ingresa un subconjunto de los datos y que a su vez este subconjunto también tiene un orden específico, que nos interesa su jerarquía. Y en combinaciones, en cambio, aquí el orden no tiene, no importa. Aquí los datos se repiten, no tampoco porque estamos viendo sin repetición. Y tampoco no ingresan todos los datos, ¿no? No ingresan todos. Igualito que variaciones. Existe un R sub n, tal que R aquí en cambio no tiene jerarquía, ¿ok? Es un ejemplo claro que habíamos hecho con comisiones, ¿no es cierto? Un ejemplo de permutaciones es que de un conjunto ingresan todos los datos, ¿sí? Algo sencillo, si yo tengo 5 vocales, las 5 quiero ordenarlas de diferente forma, es una permutación. Si tengo 5 vocales y las 5 quiero ordenar solamente 4 de ellas de cualquier forma, es una variación. Y si tengo 5 vocales y puedo ordenarlas como yo quiera, es una combinación. ¿Ok? Ya, ese es un ejemplo para todos los casos. Hicimos algunos más específicos, como por ejemplo en la permutación igual, con letras. En la variación habíamos hecho con, por ejemplo, cuando hablamos de grupo de personas, es una variación, no se repiten los datos, el orden importa dependiendo de la actividad que se esté haciendo. Si se elige para de 10 personas, se elige algo con nivel de jerarquía, que nos importa elegir un presidente, un vicepresidente, una comisión, cualquiera de esas. em, o de una carrera de 10 atletas, nos importan los primeros 3 lugares, o una competencia, cualquiera de esas es una variación, ¿ok? Porque de todos los que existen solamente nos interesan por jerarquía, los que vayan a llegar en primeros puestos. Y en combinaciones no. Puse el ejemplo igual con el curso. Todo el curso, yo quiero formar grupos de 5 de todo el curso, son 25, digamos. Entonces hacemos 5 grupos de 5 personas que obviamente no tiene jerarquía, sino que simplemente están ordenados para que trabajen en equipo o en grupo.
Y esta es una combinación. Y la formulita de la combinación es parecida, CNR, y es igual a n factorial sobre n menos r factorial y por r factorial. Y esas son las formulitas que vamos a utilizar. Reanudemos. Bien, en esta variación, n es igual a 7. Es el grupo de datos que vaya a tener. No sabemos cuáles son los datos, pero ya nos dice que es una variación por la v. Y r es 5, que es el subconjunto. Entonces la variación, que también se puede escribir así, ¿sí? O como yo había escrito, se puede escribir 7,5 y podemos poner n factorial. Bueno, pongamos primero la formulita. Variación n, r es igual a n factorial sobre n menos r factorial. Es 7,5 es 7 factorial sobre 7 menos 5 factorial. Nada más. Nada más. A ver, vamos a poner bien. Menos 5 factorial. Resolvemos. 7,5 es 7 factorial. 7 factorial lo podemos ya escribir. 7 por 7 menos 1, que es 6 factorial, y así sucesivamente. Hasta 2 factorial. 7 por 6, por 5, por 4, por 3 y por 2 factorial. Solamente la escribí hasta el 2 porque aquí la diferencia, 7 menos 5 factorial, es 2 factorial, ¿no es cierto? 7 menos 5 es 2 factorial. Y aquí yo puedo simplificar tranquilamente. Y quedándome como resultado la variación de 7 a 5 igual a 7 por 6 por 5 por 4 y por 3. Y esto ya podemos multiplicar. 7 por 6 por 5 por 4 y por 3. Eso sale un total de 2520. Bien, en la calculadora ustedes tienen también una opción para determinar, dependiendo de los valores, una variación. Pero no está en sí como variación, sino está como NPR. Pueden hacerlo de una forma un poquito más rápida. Es NPR. Ponen N el valor de 7, ponen la permutación, y R, que es el subconjunto de 5. Hay esta formulita porque cuando hablamos de una permutación que tiene la misma cantidad de R es igual al conjunto N, significa que es una permutación. Es decir, que solamente estamos hablando de un N factorial. ¿Ok? Cuando eso sucede, pues obviamente es una permutación. Repito esta parte, ¿no? Cuando el subconjunto es igual al conjunto más grande, es decir, que no hay una subdivisión, sino que estamos hablando de un único valor, entonces es una permutación. Y la permutación se escribe como x factorial, que también está en sus calculadoras, ¿ok? Pero para la variación tenemos estas de aquí. Y podemos hallar de forma más directa, ¿no? Ponen 7, el valor del factorial, y ponen 5 y sale ese valor, ¿ok? Eso pueden encontrar ustedes en la calculadora tranquilamente. Y escribimos la ecuación, ¿no? Cn, r es igual a n factorial sobre n menos r factorial por r factorial. Reemplazamos. N vale 7 y aquí r es igual a 0. ¿Ok? Pero recuerden que 0 factorial es igual a 1 por convención. Entonces aquí vamos a poner c igual a 7,0 es 7 factorial sobre n menos r es 7 menos 0 factorial y r factorial es 0 factorial. ¿Ok? C 7,0 es igual a 7 factorial sobre 7 menos 0 es 7 factorial sobre 0 factorial. 7 factorial con 7 factorial se puede simplificar, son productos, ¿no es cierto? Y me queda C,7, 7,0, me queda 1 sobre 0 factorial, pero 0 factorial es igual a 1, ¿verdad? Entonces, C, la combinación entre 7 y 0 es 1 sobre 1 y eso es igual a 1.